Amados hermanos, buenas noches. Bienvenidos a una clase más de la Academia. Esta noche nos va a impartir la palabra nuestra pastora Lidia Monroy, la cual ha preparado un tema muy bueno para que nosotros podamos ser llenos de la palabra esta noche. Bienvenida, pastora. Muchas gracias. Con estos discípulos dan ganas de dar clase. Qué alegría, qué noche tan bella y qué rostros tan bellos. Así que hablando de rostros bellos, vamos a ver el rostro del Señor para que nos dé dirección, ¿está bien? Padre, gracias, porque tus ojos recorren la tierra y nos miran a nosotros, y solo es por tu misericordia, Señor. Y has estado dedicando mucha atención para nuestra formación aquí en la Academia, y en esta noche ponemos esta clase sabiendo que yo soy tu portavoz y que tu Espíritu Santo dará el alimento necesario y la instrucción que tú quieres que cada uno de nosotros aprendamos. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus benditas manos, sabiendo que de ti es de donde recibimos, de tu fuente directa, y gracias porque el entendimiento, la revelación vienen de ti. Gracias porque siempre nos escuchas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, pues alisten sus plumas, sus cuadernos, porque vamos a iniciar tema nuevo. La fe en Dios. La fe en Dios, este tema va a tener dos partes. Entonces vamos a aprender hoy mucho sobre la doctrina de la fe. Quiero platicarles que contaba el pastor Cash Luna en una de sus clases, y la mitad de la Biblia, si dividiéramos la Biblia en dos partes, nos encontraríamos con 594 versículos y 594 versículos si la partiéramos exactamente a la mitad. Pero el centro, el versículo que está en el centro, digamos que es el epicentro de la Biblia, lo vamos a encontrar en el Salmo 118, en el versículo 8. Y es muy interesante, muy interesante observar de qué habla ese centro de la Biblia. Y se los voy a leer, ya ustedes lo leen en su casita. Pero ese versículo que es el Salmo 118, 8, dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y habla de la fe. El centro de la Biblia habla de la fe, pero de la fe en Dios. Y ese es el tema. La fe en Dios. Y hablando de las doctrinas básicas, porque vamos a estar hablando todas estas siguientes clases sobre las doctrinas básicas, quiero platicarles una situación en la iglesia actual, ¿verdad? La iglesia actual normalmente habla de la leche espiritual. Yo creo que ustedes han oído de la leche espiritual, ¿verdad? Que quienes toman la leche espiritual y quienes toman el alimento sólido. Entonces, vamos a detenernos un poquito en esta parte de la leche espiritual y el alimento sólido, porque hay diferentes doctrinas, diferentes conceptos sobre lo que es la leche espiritual. Y si nosotros pensamos un poquito o nos detenemos para recordar ¿a qué se refiere? ¿A qué ustedes han escuchado cuando mencionan la leche espiritual? Es que
hay que darles leche espiritual a ellos. Entonces, yo he escuchado al paso del tiempo, ¿verdad?, que la gente se refiere a la leche espiritual, es que hay que darles como suavecito, vianda, blando, porque no lo entienden, pero el alimento sólido es aquel mensaje profético, aquel mensaje escatológico, aquel mensaje profundo, lleno de traducciones, y entonces la gente ha traído una interpretación que no es bíblica. Y entonces, y es más, esa interpretación ha provocado la soberbia de muchos ministros. Porque dicen, no, es que a ellos hay que darles lechita espiritual, porque el alimento sólido que yo traigo escatología. Yo traigo teología, no lo van a entender. Y entonces manejaron por mucho tiempo que el alimento sólido son esos conceptos rebuscados mal. No está mal. La teología está mal, no está mal. La escatología, no, la homilética, la hermenéutica, no están mal. Pero lo manejaban como que eso fuera el alimento sólido. Pero la Biblia nos expresa conceptos claros de lo que realmente quiere decir cuando habla del alimento, de la leche espiritual y del alimento sólido. Dice en Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto, si tienen sus Biblias, pueden ir leyendo conmigo. Hebreos 5, del 11 al 14. ¿Ya lo tenemos? ¿Amén? Ok, Hebreos 5, del 11 al 14 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Fíjense que desde ahí ya se nos está haciendo una observación, que la gente quiere entender rápido, como si la Biblia fuera una maruchan, ¿verdad? Entonces, al querer hacerlo rápido, lo interpreta mal. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Digan rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, y me detengo ahí, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esa frase, habéis llegado a ser tales, no la perdamos de vista porque ahorita vamos a leer más adelante. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Digan conmigo la palabra de justicia. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. No dicen la palabra de teología, no dicen las palabras proféticas, no dicen las nuevas revelaciones o las antiguas revelaciones. Dice inexperto en la palabra de justicia. Todo lo que es justo, todo lo que es santo, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, ¿verdad? Dice, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Repiten conmigo, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces la Biblia nos está hablando claramente que la palabra de justicia tiene que ver
con el uso de los sentidos ejercitados en el bien y el mal. Entonces, por ahí estamos nosotros viendo cómo la Biblia destaca que aquellos que son bebés, aquellos que quieren detenerse siempre en ese tipo de enseñanzas que los animan. Miren que hay igual y nos ha pasado en algún momento de la vida, ¿verdad? Pero a estas alturas ya vamos a ir dejando poco a poco todo ello porque lo estamos aprendiendo. Pero hay gente en los ministerios que si el servicio estuvo explosivo, empiezan a hablarle a todo el mundo y no se diga si van a un congreso. Regresan queriendo revolucionar su congregación porque fueron a un congreso. Es que me recargaron las pilas. Yo te pregunto, ¿necesitas ir a un congreso y oír a alguien para que te recarguen las pilas? Pero la gente cree que sí. Y fíjense, como es en el congreso te enchufas y te recargas. Pero se acabó el congreso y estás descargándote. ¿Por qué? Necesitas otro evento importante. Porque no tienes ejercitados ¿qué dice ahí? Los sentidos. Tienes que esperar que alguien llegue a impulsarte con sus palabras y de repente estás bien y quieres hablarle a todo el mundo del amor de Dios y te pasa algo y ya te enojas con todo el mundo y reaccionas de acuerdo a tus emociones. Y hasta ese día dejas de ir a la iglesia porque estás enojado por algo que te pasó en algún lugar. Pero el conocimiento teológico y el conocimiento por años lo tienen, sí. Y de repente ponían un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. Dice, un domingo eres pastor, te levantas como ministro, como líder. Y en la semana estás ponchado y ya quieres tirar la toalla. Pero esperas a que llegue el profeta y te vuelves a levantar. No, yo aquí. Y después se va y los hermanos en la iglesia te dan no te tratan como tú esperas. No hay amor. Y te vuelves a ponchar. Y empiezas a poner muchos pretextos por los cuales no vas a cumplir la misión o el trabajo que Dios te dio. Digan, ouch. Entonces nos estamos dando cuenta que la palabra de justicia, los que son inexpertos en la palabra de justicia, no tienen nada que ver con la teología, con la escatología, con la palabra, con la escuela de profetas, con la academia de la que sea. Son una bendición todas esas escuelas. Yo las he cursado. Y de repente me he topado con pastores. Me acuerdo mucho de unos pastores que no nos habíamos visto como por 7 años. Y me saludan, hola, ¿cómo estás? Ya, qué gusto. ¿Dónde estás pastoreando? Pues acá en Iztapalapa, la mejor ciudad, la mejor, de aquel entonces la mejor delegación de México. Y dice, y tú dices, yo estoy en Xochimilco. Digo, qué padre. Dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Platícame, ¿cómo te va tu experiencia? Le digo, pues intensa, padrísimo. Dice, ¿no te han dado ganas de tirar la toalla? Y eso me llamó mucho, fue la primera ministerio pastoral que lo mencionaba. Después ya he oído muchos, ¿verdad? Pero el primero que me decía, y me quedé, de verdad me cayó así. Y los miro y le digo, no, yo era un congreso de mujeres y yo iba a dar una conferencia. Y le digo, no. Dice, ya, aquí estamos en confianza. Le digo, no, pues en confianza te lo digo, no. Y bueno, sí, pues la verdad nosotros sí, yo muchas veces ya no quiero, es que la gente es muy ingrata y luego descuido a mis hijos y me empezó a dar muchos argumentos. Entonces,
Cuando pasa el tiempo y uno ve estas enseñanzas, uno se da cuenta que no tenemos los sentidos ejercitados en la palabra de justicia. Porque cuando nosotros tenemos los sentidos ejercitados en la palabra de justicia, la palabra de justicia es el alimento sólido. Entonces, tenemos que darles lechita, o sea, ese ánimo, ese convencerlos, ese motivarlos. Y no tiene que ver con hablarles una palabra, pues hay que hablarles del amor de Dios y del Génesis. Y el libro de los Hebreos habla mucho sobre ese tema. Dice Hebreos 6 del 1 al 6, vamos a leerlo si aquí lo tenemos. Hebreos 6 del 1 al 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y todas esas doctrinas son las doctrinas básicas, y de entre ellas, una por una las vamos a estar viendo, una por una. Hoy la fe en Dios está dentro de las doctrinas básicas. Y dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, cierra tus ojos y di, Padre, yo no voy a recaer. Amén. Dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Están cayendo y miren, caen y después dicen, me voy a levantar, y se levantan y empiezan a encarrerarse y vuelven a caer, y al siguiente mes se vuelven a medio levantar y después vuelven a caer. ¿Y cómo están? Sube, baja, sube, baja. No. Miren, esto es enseñanza de discípulos. De repente dicen, ¿sabes qué? Mejor quiero empezar otra vez de cero. ¿Ok? Y se encarreran y ya hasta después otra vez, a los 3 años, ahorita no quiero servir, quiero un tiempo de estar sin servir. No importa que vuelva a empezar de cero, ok, un tiempo sin servir. Ok, vamos a empezar de cero otra vez, no, ya estoy listo, y empiezo otra vez, y después, es que sabes que la situación de mi casa, y ya ves que acaba de fallecer mi gato, me duele, o sea, no lo he superado, ok. Digan ouch. Miau. Entonces, aquí no se trata del rudimento de la doctrina, sino de estar teniendo que volver a empezar a cada rato. A esto les está hablando el libro de Hebreos. Dice a ustedes que a cada rato están comenzando porque no hay otro modo de que crezcan. El libro de los Hebreos es muy claro de que el Señor quiere que crezcamos. Hoy hay fuego, el domingo hay fuego, el fuego de Dios, y por la mañana y por la noche está el frío del invierno, ¿verdad? Por la mañana eres un buen líder y por la tarde te sientes un gusano. Quieres tirar la toalla. Pero dice Hebreos 13:9, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con buena gracia,
no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. El libro de los Hebreos nos está diciendo que van a haber diversas doctrinas y extrañas. Muchas van a surgir, pero muchas van a ser extrañas. Pero la Biblia dice, pero buena cosa es afirmar el corazón. Y lo que ustedes vienen a hacer en la academia es a afirmar su corazón, porque Dios los va a establecer. Dios los va a establecer como líderes, como buenos líderes. Porque si ustedes permiten que el Señor afirme su corazón, en ese momento son afirmadas sus emociones. Y ya cuando alguien venía y los afectaba y lo que les decía les afectaba, ya no les afecta. Porque ¿quién está afirmando su corazón? Este fin de semana yo les decía a unas personas, la importancia de que ustedes se vayan al encuentro es porque podemos tener el mismo lenguaje. En la academia el lenguaje es más directo. Y si tú no has ido a sanar tus heridas, y yo te permito que estés en la academia, saliendo vas a empezar a criticar la clase, vas a empezar a criticar a lo que ves alrededor, vas a empezar a criticar a los siervos, vas a empezar a criticar el contexto. Si alguno todavía hace eso, una, debe pedirle perdón a Dios. Y dos, es el síntoma de una soberbia que debe ser quitada de su vida, porque eso va a estorbarle para poder hablar la palabra de justicia. Por eso es que cuando nosotros oímos a alguien, o se acerca alguien con nosotros, antes si se acercaba y empezaba a hablar, ¿verdad?, mal de la enseñanza, corregir la enseñanza, no sé si les tocaba, pero a mí por años me tocaba ver que estaba el predicador hablando y una persona a un lado, hablando entre dientes con su vecino, diciendo lo mal que estaba haciendo el predicador. Por años yo he visto eso. Y luego yo me preguntaba, bueno, si fuera tan bueno, él tendría que estar en el púlpito, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquellos que son los que más critican, y lo que critican normalmente es de lo que carecen. Por eso es tan delicado exponer algún juicio, porque lo único que estamos haciendo es proyectarnos de lo que nosotros carecemos, o de la envidia que estamos, o sea, la envidia que el Dios ha querido sanar y que no hemos dejado, y que solo se está proyectando. Pero Dios dice, quiero sanar tu corazón. Y ustedes han venido a ello. Dice, quiero afirmar el corazón con buena gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces llega el momento en que Dios nos va a empezar a agarrar los rudimentos, aquello que era al principio lo que nos empujaba para seguir a Cristo, ¿verdad? Porque ya va a empezar a fluir la palabra de justicia de nosotros, y entonces viene la siguiente parte. La siguiente parte que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque cuando nosotros empezamos a creerle al Señor y empezamos a dejar una vez bien aprendido, yo me arrepentí. Miren, nosotros en la clase pasada hablamos ¿cómo se llama el tema de hace 8 días? La nueva criatura. Y la fe en Dios es la que hace posible que podamos arrepentirnos y tener la seguridad de que Él nos va a perdonar. Miren, nosotros recibimos enseñanza y nos damos cuenta, fíjense, la nueva criatura nos abre los ojos para saber qué tanto del viejo hombre tenemos, qué tanto del viejo hombre todavía está en nosotros y que lo tenemos que crucificar.
Eso es la enseñanza de la nueva criatura. Y entonces, el último punto fue la santidad. Pero para hablar de la fe en Dios es importante que primero hayamos vivido el arrepentimiento, pero debamos creer que ese arrepentimiento fue recibido por el Señor, que tengamos la seguridad de que Él nos ha perdonado, de que tengamos la seguridad que fuimos perdonados. La fe en Dios va a provocar que eso suceda. La fe en Dios y el arrepentimiento van ligados. La fe en Dios y el arrepentimiento van ligados. Muchas veces nosotros decimos, yo tengo fe en Dios, que Dios me perdonó. Yo creo que yo le pedí perdón y Dios ya me perdonó. Pero llega el momento de la prueba y salen las heridas. ¿Cómo? Por ejemplo, aquella persona que de niño lo golpearon mucho, pero mucho, recibió muchos golpes, algunos de ustedes saben de lo que hablo. Los golpearon mucho de niños y crecieron y empezaron a golpear mucho a sus hijos, pero mucho a sus hijos. Y entonces el Señor se topa con ustedes y les habla el tema de la nueva criatura y dice, Señor, las cosas viejas pasaron, tú me has sanado, a partir de ahora voy a ver a mis hijos de acuerdo como tú me ves a mí, tú me ves con misericordia, voy a ver a mis hijos con misericordia. Esa persona le ha creído a Dios de que lo ha perdonado, de que lo ha escuchado y lo ha perdonado. Pero otra persona que sufre lo mismo y que tiene la misma situación y tiene sus hijos y llega a la iglesia y empieza a cantar de perdón y le dice a la gente, yo soy perdonado y soy libre y soy salvo. Y en cuanto su hijo se porta mal, es chamaco, te dije que no hicieras así, y le empieza a pegar, se lo lleva al baño y le da otros 3 trancazos en el baño. Yo les pregunto, ¿esa persona ha creído que Dios lo perdonó? Se necesita fe para creerte perdonado. Y cuando tú aplicas la fe para saberte perdonado, la evidencia es que tu conducta cambia. Si tú no estás cambiando en conductas, es porque tú no has creído que Dios te ha perdonado, porque tus conductas del viejo hombre siguen siendo latentes en tu día de hoy, porque te sigues comparando con los demás, porque te sigues teniendo esos complejos de inferioridad, sigues diciendo, es que ellos se creen mucho. Yo no sé, no me gusta estar con ellos porque se creen mucho. Me daba mucha risa porque nos daban la clase, la enseñanza, y la verdad es que ¿será bueno o será malo creerse mucho? Es orgullo, es creerse mucho. Creerse, vamos a hablar de creerse. Es que tú te crees. Entonces cuando estábamos recibiendo esa enseñanza, decía, ¿tú qué te crees cristiano? ¿Te crees cristiano? Entonces te crees mucho. Zaira, ¿tú te crees mujer? ¿Te crees? Entonces eres bien creída. ¿Tú te crees abogado, Adrián? ¡Qué creído! ¿No? Connie, ¿te crees bonita? ¡Qué creída! ¿Es malo creerse? Si Dios dice que creamos, entonces hemos tenido los conceptos equivocados y que hemos confundido, ¿verdad? Los términos. Cuando Dios nos está hablando de que hemos sido perdonados, es que nos hemos creído el perdón, le hemos creído a Él, y ese perdón nos ha cambiado nuestra reacción.
No sé, alguna vez, a alguno de ustedes a lo mejor antes no le gustaba que les tomaran fotos, porque de verdad se creyeron, o sea, fueron unos creídos de que eran feos. Pero llegó Jesús, sanó eso, y ya les gusta tomarse fotos. La palabra de justicia nos va a estar enseñando cómo caminar la fe en Dios, cómo sostenernos firmes, cómo empezar a agarrar las promesas que Dios hizo para ti. ¿Dios te hizo promesas? Entonces la fe, la palabra de justicia, la fe en Dios, la fe en Dios, la fe en Dios, el creerle a Dios, te va a permitir ver con los ojos de Cristo cada promesa que Dios te ha dado, que Dios te ha hablado, que Dios te ha jurado. Miren, dice en Hebreos 6, del 13 Hebreos 6, 13 y 14, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. Y aquí estamos entrando de lleno al tema. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿había otro mayor aparte de Dios, arriba de Dios? No. Entonces juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahí les va, de entre mucho que se habla de las doctrinas. ¿Han escuchado hablar de la doctrina de la prosperidad? Alcen la mano quienes han oído hablar de los que dicen de la doctrina de la prosperidad. Y que es malo, ¿verdad? La doctrina de la prosperidad, porque es antibíblica. Cuando dice la Biblia que Dios no encontró a alguien mayor para jurar de cómo iba a bendecir, ¿a quién? Pónganme mucha atención. Si tú tienes a alguien enfrente, si yo, por ejemplo, me voy con la hermana Margarita y me pongo así de frente y le digo: hermana Margarita, le juro que de aquí en adelante usted va a tener una palabra de confirmación de Dios que la levante cuando tenga los momentos más oscuros de su vida. Le juro que se va a levantar, se lo juro. ¿Usted me creería? Se lo estoy jurando. Nunca más se va a ver arruinada. Se va a levantar, se lo juro. Y cuando la hermana Margarita está viviendo, está viviendo aquel momento difícil, se acuerda que alguien no se lo prometió. ¿Se lo qué? Se lo juró. Y cuando alguien te hace un juramento, el juramento va más allá de una promesa. Y ella se acuerda y dice: me lo juró. Y Dios, no habiendo encontrado a alguien mayor que él, juró. Pero mire por qué juró. Le juró a Abraham y le dijo: de cierto te bendeciré con abundancia. ¿Con qué? Y estaba hablando de cosas materiales. Y ustedes conocen la historia de Abraham. Y hablando no solo de cosas materiales y de la prosperidad de Abraham, sino que también lo hizo padre de
porque después la segunda promesa le dijo, y te multiplicaré grandemente. A multiplicar entonces ya tenía que ver con descendencia. Entonces le habló de prosperidad económica y le habló de multiplicación. Dos cosas. Entonces, cuando nos damos cuenta que el enemigo se ha encargado de distorsionar en el pueblo cristiano dos verdades por las cuales Dios juró, y que el pueblo cristiano se los come y se los cree, en el momento que los cree, en ese momento se invalida esta promesa. Y el diablo lo sabe. El diablo lo sabe, que en el momento que tú digas que crees en Dios, yo tengo fe en Dios, pero cualquier situación te hace caerte, cualquier situación te hace dudar, cualquier situación te hace enojarte con Dios, en ese momento te voy a decir la triste realidad: no le has creído a Dios. Pero déjame darte una buena noticia: es de humanos pasar por situaciones así. Sería terrible que en toda tu vida no tuvieras un mentor que te lo enseñara. Eso sí sería una tragedia. Porque hay gente que pasa toda su vida que nunca en púlpitos y nunca le creyeron a Dios. ¿Cómo sé que nunca le creyeron? Porque siempre están abajo y arriba, golpeándole a sus esposas, siendo ministros o siendo líderes, maestros de grupos de discipulado, maestros de grupos de amistad, maestros de academia, y el esposo todavía golpea a su esposa. Y la esposa todavía se mete en chismes de cualquier índole. Y no puede guardar una discreción. Con la vecina y va con la otra vecina y le por teléfono con la otra vecina, cuando sabe que son bien chismosos. Y que lo único que están haciendo es alimentar una trampa por la que están cayendo. Dios dice: he jurado por dos cosas. Te bendeciré en abundancia, te multiplicaré grandemente. A Adán Dios lo bendijo y lo multiplicó. A Noé lo bendijo y lo multiplicó. A Abraham lo bendijo y lo multiplicó. A nuestra iglesia es bendecida y seguirá siendo multiplicada. ¿Sabes por qué no crece tu grupo de amistad? ¿Sabes por qué no crecen nuestros ministerios? Porque no le hemos creído a esta promesa que Dios dio. Cuando Dios dijo: te voy a bendecir y te voy a multiplicar, te está pidiendo que le creas. Te está pidiendo que le creas. Pero ¿cómo le vas a creer? Nos vamos a ir al encuentro. Es un ejemplo, es el primero que se me viene. No, vamos a cambiarlo. Vamos a decir, ¿saben qué? Vamos a comprar una camioneta para el ministerio. Ay, otra vez. Si hacemos una, para dos. Eso dicen 4. Pero 30 dicen amén, amén. Y tú dices, ¿amén? Pues si mi trabajo tienes, eso es lo que ven tus ojos y los míos, pero yo le creo a Dios, amén, yo creo, yo voy a sembrar. Eso es creerle a Dios. Yo aprendí eso en mis fundamentos, que cuando no hay, es cuando más debo dar. ¿Por qué? Porque yo no camino con los ojos de la vista. Yo camino con los ojos de la fe, sostenida por una promesa. No encontré cómo jurar por alguien mayor. Y yo le juré a Abraham, que es tu padre en la fe.
que te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Así que si vas a hacer algo, nunca tengas miedo, porque te voy a multiplicar, porque te voy a bendecir. Hacemos los rudimentos de la doctrina y nos abrazamos a las palabras de justicia, a los que nos levantan cada día. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Digan certeza, convicción. Fe es la certeza de lo que yo espero. Estoy cierto, estoy convencido de que lo que espero va a llegar. Estoy convencido de que lo que espero va a llegar. Te voy a decir de lo que estoy hablando. Alguien le está pidiendo a Dios un coche. Póngase de pie, por favor, que le está pidiendo a Dios un coche. Sí, póngase de pie. Que yo le estoy pidiendo a Dios un coche. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, 6. Miren, aunque no hubiera ni un peso en el bolsillo, ni un peso en el bolsillo, ustedes solo acuérdense que dijo: te juro, por mi nombre, que eso que estás seguro lo vas a recibir. Yo ahorita estoy en Estados Unidos, pero hace unos años yo le decía a Dios: nos vamos a extender, Señor, pero tú vas a abrir puertas. Sabe que llegando allá, inmediatamente me montaron en una camioneta, me dijeron: vamos a ver el lugar donde va a ser la iglesia. Instalaciones, todo, solo no hay gente. Y cuando empezamos Casa del Rey, teníamos gente, pero no había nada. Y en una de esas reuniones yo llego y me meto al templo, iban las 3 de la tarde, y una mosca se acerca. Y sabe, yo me pongo a tocar con el teclado. Esa canción que le subí ahí a MCR, bendigo las vidas que me bendicen, de verdad no tiene ni idea del impacto cuando uno recibe esos mensajes. Las experiencias de creerle a Dios. Yo le decía: Señor, yo aquí no veo a nadie, pero tú y yo somos dos. Y ese lugar yo lo veo lleno de almas que han sido salvadas por tu nombre. Y proveyó todo sin haber nada. Fe es la certeza, digan, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Ustedes están convencidos, cómprense su llavero. Ya cómprense su llavero. Y cuélguenlo ahí, dicen: este es para mi camioneta. Para los que dicen camioneta, pues es para mi coche. Siéntense, por favor. ¿Qué es la fe? Hay un ejemplo que ustedes a lo mejor ya conocen. ¿Han andado en avión ustedes? ¿Han andado cuando hay niebla y así? Una vez yo andaba por ahí por Tijuana y el avión daba vueltas y nomás no aterrizaba, pero estaba horrible. Yo nada más veíamos todo negro afuera, y yo encomendándome, pero a todos los apóstoles y a todos los que había, ¿no? A Rabia, a Esteria. Pero fíjense esta historia donde cuando un avión está piloteando y hay tormenta, el que tiene que tener la mayor tranquilidad y la mayor paz debe ser el piloto. Y entonces no hay nada, el avión está así y está negro todo. Y el piloto está, imagínense la velocidad de un avión, pero no sabe a dónde va. Y entonces trae sus audífonos
grados y solo escucha una voz que le dice, gírate a la derecha a 3 grados, a tu izquierda, mira hacia arriba, no tanto, abajo, no tanto, y no sabe hacia dónde va, pero él le cree a la voz que escucha. Porque sabe que si lo obedece, no sabe quién es, no sabe a dónde lo está direccionando, solo está confiando que si sigue las instrucciones y si tiene paz en su corazón, mientras más paz y confianza tenga la persona a la voz que está oyendo, el aterrizaje va a ser más estable y va a llegar a salvo. Por una voz que ni siquiera sabe de quién es y no sabe si le cae gordo o no, que tal que me dice algo, es con el que me peleé. No, él está confiando. La fe se trata de que tú escuchas una voz en los momentos que no ves nada, porque es la certeza, estás seguro de lo que de lo que esperas, estás convencido de lo que no ves, pero lo vas a ver. De eso se trata la fe. Y mientras más paz y confianza haya en tu interior, tu llegada va a ser exitosa. La fe es un estilo de vida. Por tanto, dice Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Y cuando tú le pidas al Señor algo, ¿cuántos están pidiendo al Señor un aumento de posición en su trabajo? Un aumento de posición. 2, 3. Abby, pídele al Señor el lugar que quieres. Así de ese tamaño. Pídele el lugar que quieres. ¿Cuántos quieren una casa? Ro, dile qué casa quieres. ¿Cómo la quieres? En serio, ¿cómo la quieren? Los momentos donde menos casi ha habido ingresos en esta iglesia es cuando más hemos hecho. ¿De dónde llegan los recursos? Pero Dios, dices que yo solo quería que me pidieras. La fe se trata de que tú le creas a Dios confiado. Créele confiado. Yo camino por fe y no por vista. Y con esto vamos a cerrar. Fíjate que la fe agarra la palabra de Dios y lanza la voz de Dios contra la voz del mundo. Te lo voy a repetir, la fe agarra la palabra de Dios, la fe. No agarra el consejo de nadie, la fe agarra la palabra de Dios y lanza la voz de Dios, contra la voz del mundo. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Entonces, la fe se trata de que tú agarras lo que Dios habló y va en contra de lo que el mundo dice. Hebreos 11. Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La primera obra de fe que registra la Biblia, son díganlo fuerte, son las ofrendas. ¿Por qué son las ofrendas? Por la fe Abel ofreció, digan ofreció. Amados, probablemente nos hace falta ofrecer. Ofreció a Dios mayor
más excelente, más excelente. ¿Qué tan excelente es lo que haces en la obra de Dios? Miren, excelencia y condición. Yo le sirvo, dices, yo quiero ser excelente en lo que hago para el Señor. Eres el primero que llegas. 2, cada semana estás innovando en tu clase. Cada semana llevas material, actividades, videos, has orado al Señor. Cada que tienes tu grupo para servir en la iglesia, eres el primero que llegas y llegas con más ideas. Esa es excelencia. Traes organización, estructura y nunca, porque está sostenido sobre la palabra de justicia. Nunca de tu boca hay hoy vengo desanimado, hoy no quiero. No, hazlo tú porque hoy yo no tengo ganas. Jamás. Eso no es de soldados. Jamás. La primera obra de fe que registra la Biblia son las ofrendas. El primer buen testimonio que la Biblia registra fue por una ofrenda. Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Amados, cuando tú ofrendas estás actuando en fe, porque no vas a dar lo que te sobra, vas a dar de lo que tienes en gratitud. Esa ofrenda va a dar testimonio de que tú eres justo. Y hasta el día de hoy se habla de ella. Esto está poderosísimo. Y vemos historias donde está en ese libro Noé, Abraham, Isaac, Moisés, Sara, José, Esaú, muchos que están mencionados, pero mencionan a Rahab. ¿Quién era Rahab? Una prostituta. Mencionan a Sansón. ¿Quién era Sansón? Fuerte. Ok, vamos a hablar de las debilidades, los pecados o las faltas de Gedeón. ¿Era qué? Desobediente. ¿Qué más? Desobediente a sus padres. Sansón. ¿Qué más? Mujeriego. Altivo. ¿Qué más era Sansón? Soberbio. ¿Qué más? Sus pecados. Su lujurioso. ¿Qué más? Yugo desigual, ¿no? Vanidoso. ¿Qué más? Inmundicia, ¿se acuerdan que tocó cadáver? Y eso, él tenía un voto nazareo, entonces no podía hacer eso. Entonces había inmundicia, todo eso tenía. ¿Eso en qué libro lo leemos? En el libro de Jueces. Ok, ¿qué era David? ¿Quién era David? Sus errores y sus faltas de David. Ocioso. ¿Qué más? Mujeriego, impulsivo, adúltero, asesino, traidor, homicida, mentiroso, abusó del poder. ¿Sí o no? ¿Eso dónde lo leímos? En Samuel. Ok, pero vámonos a Hebreos. Y Hebreos no dice eso. Hebreos menciona a Rahab y a Samson y a David entre los héroes de la fe, porque te voy a decir algo, sus ofrendas, porque sus obras, en el Antiguo Testamento eso se habló, pero ahora estamos en el Nuevo Testamento, estamos viviendo un nuevo pacto. Este nuevo pacto anula el viejo pacto, y el nuevo pacto lleno de gracia, amor y misericordia. Y aquello por lo que tú creíste, eso va a dar testimonio de que tú eres justo. Si de repente te han acusado situaciones, ¿qué cometiste en el pasado? ¿Asesinaste a alguien? No, nadie diga nada. ¿Te provocaste un aborto? ¿Fuiste responsable de una
separación de un hogar, aventaste una maldición a tu papá o a tu mamá, a lo mejor una maldición a tu hermano o a tu hermana, fuiste infiel, te metiste con alguien casado, casada, robaste. ¿Qué pasó en el pasado? ¿Qué sucedió? Violaste. Y de repente aquello te acusa. Déjame decirte, el diablo se va a encargar de sacarte de la fe en Dios. Porque la fe en Dios es creer con convicción y con certeza de que fuiste perdonado, de que fuiste lavado, de que Él tomó esas faltas y las aventó a lo más profundo de la mar. Pero ahora solo tú falta que lo creas, que Él te ha perdonado. Cuando tú creas que Él ya te ha perdonado, vas a dejar de llorar por ello y vas a dejar de sentirte culpable, porque estás viviendo un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es por la fe, no es por obras para que nadie se gloríe. Es por la fe, es por la fe. Y aún la fe, la gracia se sostiene de la fe. La fe en Dios te va a levantar en los momentos más difíciles. De repente sientes que no eres digno ni de confianza y por eso sientes que todo te sale mal y que todos te critican porque te salen mal las cosas. Eso es un mal de ser humano. Mire, a ver, pónganme mucha atención los hombres, mucha atención los varones, pero mucha, porque esta generación de hombres va a romper la mentalidad de los varones que vienen atrás. ¿Saben por qué de repente los varones se están sintiendo en desventaja? Y se sienten frustrados y que pareciera que se vive en competencia con su pareja. Porque si bien el diablo sabe que si tumba la cabeza, tumba todo el diseño de Dios. Y ahorita, dos cosas están golpeando el corazón de los hombres. Una, ver que las mujeres están trabajando y están decidiendo. Entonces se sienten ya sin autoridad y están buscando quién les haga sentir mayores o sentir fuertes. La autoridad Dios se la dio a ustedes. Ustedes la tienen. Pero le han creído los hombres, le han creído dos mentiras al diablo. Una, que dependen de una mujer. O dependen de la mamá o dependen de la esposa. Cuando la mamá y la esposa están anhelando que tomen su lugar de varones. La segunda está robando la identidad. Esa es una parte del robo de identidad. Y la segunda es, te hago tan frágil que una mujer ya no te llena y buscan a otro hombre. Y ahora, una vez que lo ha logrado, una vez que el diablo ha ganado terreno en eso, ahora se está yendo con los niños y va a buscar destruir la generación de los niños varones, porque ya está funcionando en un 80% en los adultos. Ahora va a destruir a los niños varones. Si tú detectas eso como una realidad de peligro en tu persona, en tu casa, en la iglesia, y tú te levantas diciéndole, Señor, yo creo lo que has hecho en mí, yo tengo la certeza y la convicción de que yo soy un hijo de Dios. Dios te va a levantar y vas a ser el sacerdote y el líder que Él habló en este diseño. El diablo, si te destruye a ti, escúchame bien, destruye tus generaciones. Porque si de la cabeza viene esa mentira y la toma, sus generaciones todas
van a recibir de lo mismo. Dios nos está dando una oportunidad para cambiar esto. ¿Y cómo es tomar la palabra y creerla? Esa es la fe en Dios. La palabra de justicia la agarro, tomo de la voz de Dios. Y esas promesas, dice: Señor, hablaste de que yo soy padre también en la fe de multitudes, y que yo soy un hombre bendecido, y que yo voy a dirigir a mi gente. Hombres, mujeres, vamos a ser una generación en nuestras congregaciones en el momento que le creamos a Dios. No existen supermujeres y superhombres. Solo existen mujeres que le han creído a Dios. Y solo han existido hombres que le han creído a Dios. Ese es